Muy bien, mis queridos teleamigos, pues tenemos un tema muy interesante sobre la verdad, la mentira. Yo creo que uno de los grandes pecados del siglo XX, XXI, sobre todo XXI, que cada día se acelera más, es ocultar la verdad, enmascarar la verdad, maquillar la verdad, hacer unos sofismas con las palabras para trastocar la verdad, llamar verdad a la mentira y mentira a la verdad. Eso está profetizado en la Biblia. Y que al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. A los verdaderos valores los llaman antivalores y a los antivalores, a las perversiones los llaman valores. Por ejemplo, a la eutanasia, al aborto, al matrimonio homosexual, a los matrimonios gays, les dicen que son valores y son derechos humanos, ya los llaman derechos humanos. Me encontré curiosamente una monja muy curiosa, partidaria de los LGTB, ¿sí? Y de la teología feminista de la historia, y que la BBC de Londres la llamó la monja avanzada. Cuando uno está muy podrido, ahora lo llaman muy avanzado. El cambio de palabras, la tergiversación, es terrible lo que está sucediendo en el mundo. Y me mandaron un correo muy interesante y si simplemente se lo voy a mostrar, no me van a juzgar, ahora no me van a acusar. Es que el doctor habla mal de Francisco, del Papa, que ese es un santo. Bueno, ahora santifican a la gente tan fácil, por lo externo, por lo de afuera, por las palabras. Y Dios es el único que ve el fondo del corazón, ¿no? Dice el documento que me enviaron: un hereje dará el retiro de Cuaresma a Bergoglio, febrero 12 del 2018. La teología feminista de la historia de Teresa Forcades, a quien la llamaron como la monja avanzada, Roma. El Papa Francisco ha seleccionado a un sacerdote poeta portugués para predicar en su retiro cuaresmal del 2018, quien es un promotor abierto de la teología crítica, de una monja española que defiende la legalización del aborto, el reconocimiento del gobierno del matrimonio homosexual y las adopciones homosexuales. Tal tipo de teología nos la da Forcades, dice Tolentino de Mendoza. Precisamente aquí viene a socorrernos la aterradora, provocadora obra de Teresa Forcades Vila, Teología Feminista de la Historia, que el lector tiene en sus manos. En una entrevista del 2016 en la estación de radio Lisboa Renascença, Tolentino de Mendoza criticó a los católicos y particularmente a los cardenales que han alzado sus voces criticando al Papa Francisco y descartó sus puntos como tradicionalismo, que contrastó con la auténtica tradición. No sé cuál será la auténtica tradición, porque yo conozco la que está en el catecismo, la que está en la Biblia, pero no sé cómo llamará tradición. Hoy vemos que el Papa Francisco es contradicho por una ala más conservadora de la Iglesia y por algunos hombres importantes, incluso cardenales, que de alguna manera están dispuestos a colocar el tradicionalismo por encima de la tradición. Con respecto a la actitud de bienvenida del Papa Francisco hacia aquellos que viven obstinadamente en situaciones de homosexualidad y adulterio gravemente pecaminosas, Tolentino de Mendoza le dijo al entrevistador: ese es el que va a dar el retiro al Papa y a la Curia Romana. Nadie puede ser excluido del amor y la misericordia de Cristo, eso es cierto, nadie es excluido, pero uno tiene que guardar los mandamientos, eso no lo dice. Y esa experiencia de misericordia debe ser llevada a todos, ya sean cristianos que vuelvan a casarse, heridos por experiencias matrimoniales desastrosas, es decir, quieren adaptarse al pecado. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice la Biblia. Quieren tener amistad con el mundo y congraciarse con el mundo, eso es lo que quieren.
La realidad de las familias, sean personas homosexuales, quienes en la iglesia deben encontrar un espacio para ser escuchados, siempre han sido escuchados, un lugar de bienvenida y misericordia. El padre José Tolentino Colaca de Mendoza, vicerrector de la Universidad Católica de Lisboa, escribió una introducción a la traducción portuguesa de Feminist Theology in History, de Teresa Forcades, a quien la BBC llama la monja más radical de Europa. ¿Radical en qué? Pues uno puede ser radical como las FARC, en ser asesinos, en ser bandidos, en ser criminales, en ser violadores, en ser ladrones, todo eso. Es radical. O puede ser radical en la santidad, un Pedro Claver, bautizando a los negros, entregando su vida por los demás, entregando a todos sus bienes, un santo jesuita maravilloso. En la introducción al trabajo de Forcades, Tolentino de Mendoza le dice al lector que jamás Jesús no dejó ninguna regla o ley a la humanidad, una idea que aplica con aprobación para la teología crítica de la Forcades, de la monja. Teresa Forcades y Vila recuerda lo esencial que Jesús de Nazaret no calificó ni estableció reglas, escribe Tolentino de Mendoza, el que le va a dictar el retiro al Papa. Jesús vivió, es decir, construyó un etos de relación, somatizó la poesía en su mensaje, en la visibilidad de su carne, expresó su propio cuerpo como premisa. Poético, ¿no? Con razón que el cura es poeta. Bueno, todo eso es un sofisma, una trampa, una mentira, una falacia, una farsa de lo que estamos viviendo. Se parece mucho a la política colombiana. Decía en estos días en una entrevista un político, en la entrevista, que él sale a repartir los volantes y sale a repartir la propaganda política y nadie se lo recibe y todo el mundo lo está mirando con desprecio. Un estado de gravedad altísimo cuando la gente no quiere ni oír ni escuchar y tiene un desprecio profundo por la política. ¿Por qué? Porque han sido engañados secularmente. Sí, las últimas 15, 20 décadas han sido engañados con las promesas de los políticos y resulta que los de ahora sí son buenos, ahora sí van a acabar con la corrupción, ahora van a construir una sociedad más justa, ahora van a decir la verdad, tuvieron una milagrosa transmutación. Pues resulta que son los mismos, ¿no? Como decía Gaitán, los mismos con las mismas. Yo no los veo tan buenos, pero bueno, ellos se sienten buenos y es un estado muy peligroso en un mundo, en un país, cuando nadie le cree a nadie. Como todos hemos sido engañados y como todos somos engañadores y tramposos, a mí me dicen que cuando uno va a los taxímetros, me decía un taxista, a arreglar su taxímetro, le dicen lo quiere de 80, de 100 metros, de 50, de 60 y que marque 100. Perfecto. La trampa, la mentira, ¿no? Estamos viviendo un país donde todo se ha montado sobre mentiras, sobre trampas, ¿no? Es una cosa impresionante y todos mentimos todo el día. Uno le pregunta a un colombiano, ¿usted cómo está, hermano? Regular. ¿Cómo va? Más o menos. ¿Cómo le digo? Ahí vamos. Nunca se sabe qué es, ¿no? El Evangelio dice, digan sí o no. Lo demás viene del demonio. Si no dicen sí y dicen la verdad, lo demás viene del demonio. O sea, que parece que el demonio se hubiera empoderado, apoderado, poseído completamente la sociedad colombiana, totalmente. De la cabeza a los pies, especialmente en la cabeza, ¿no? Totalmente, una posesión total. En estos días veía una silueta, una figura, un diagnóstico de un psiquiatra, un médico, Name, sobre nuestro presidente de la República. Muy afortunado el doctor Name, el médico, sobre el perfil de nuestro presidente, cómo lo definió y cómo lo calificó. Se lo recomiendo, es bien interesante. Entonces, es eso el país. El país se sumergió en una farsa, una mentira terrible. Uno
Me acuerdo mucho hace 20 años que una experto en automóviles le dañó una bujía a un automóvil, los mandó a 20 talleres y el 80% le dijo que había que reparar el motor y resulta que era una bujía. Somos tramposos, mentirosos, manipuladores, todos, todos. Yo no he visto quién se escape, ¿no? Y a la hora de la verdad. Llaman por celular, mija, ya voy llegando y está así en cuadras, pues, y está con la otra. Entonces eso es una cosa impresionante, lo que está pasando es impresionante. Cuando el mundo entero se sumerge en la mentira, quiere decir que el mundo entero yace en poder del maligno. Una frase de San Juan que usó Pablo VI dos veces. Cuando en la traducción portuguesa del libro de Tolentino de Mendoza, el que le va a dictar el retiro a Benedicto, la monja Forcades había establecido como defensora del aborto legalizado y del matrimonio homosexual. Ese mismo año emitió un video de homenaje al venezolano y dictador Hugo Chávez, quien entonces estaba muriendo de cáncer. La monja, gran homenaje a Hugo Chávez. O sea, encima de eso, marxista, como decía un tío mío, encima de marxista, marxista. En estos días bueno, esta señora de la FARC decía que la segunda vuelta, decía Imelda Asa, de la FARC, debe ser amiga de nuestro camarada arzobispo de Cali, que se reunió con los caciques de la FARC, se los presentó a los sacerdotes allá, violando la norma de que los sacerdotes no se deben meter en política, eso que estableció la comunidad episcopal, y que con frecuencia la violan cuando no están de acuerdo, como hicieron con el plebiscito, que nos mandaron una circular diciendo que votáramos el sí, y votamos el no, y violaron la gran mentira, es decir, la soberanía del pueblo fuera, la violaron también completamente, quedando el gobierno deslegitimado, pero no importa, siguió, y siguieron con las trampas, las mentiras, los enredos, las vueltas, las revueltas, bueno, parecemos una enredadera. La señora Imelda Asa, que si Timochenko no pasa a la segunda vuelta, seguiremos con Petro. El hombre de los zapatos de los 2 millones de pesos, con Petro, y la casa de los 5.000 millones allá, que predica la pobreza y la expropiación de los ricos, o sea, tienen varias cosas. Y la FARC apoyaría en segunda vuelta de la Calle, a Petro o a Fajardo, o sea que los tres también son de esa línea, de esa familia FARC. De la Calle, Petro, Fajardo, son de la familia de la FARC. Ya sabemos los católicos, si votan por ellos, ya por quién está votando, por la FARC, de la Calle, Petro, Fajardo. Sí, dice doña Imelda, la señora de la FARC, Imelda Asa, que si Timochenko no pasa en la segunda vuelta, votaremos por Petro, y si no pasa, la FARC apoyaría en segunda vuelta de la Calle a Petro o a Fajardo. O sea, la FARC está con De la Calle, con Petro y con Fajardo, los tres camaradas, otros camaradas. Fuera del camarada arzobispo de Cali, ahí tenemos otros camaradas. En estos días, una entrevista muy buena de Lozano que le hizo al director del Siglo, decía que había un segmento de la iglesia muy vinculado al ELN. Y yo creo que es ese segmento de la iglesia del que estamos hablando. Algunos obispos, arzobispos de la teología de la liberación, me imagino, y algunos sacerdotes, algunos, no estoy diciendo que todos. Y bueno, estamos viviendo la farsa, el baile, es decir, la rumba, el país se derrumba y todo derrumba, ¿no? Mientras se está cayendo todo. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Entonces el que le va a dictar el retiro al Papa Francisco o a Bergoglio, él dijo que era el padre Bergoglio, Tolentino de Mendoza compara a la monja esa podrida, perdona, esa Santa Forcades con Santa Hildegarda. Imagínense, pobrecita Santa Hildegarda. Yo no le he encontrado ninguna herejía a Santa Hildegarda, ningún feminismo, ninguna afición por el homosexualismo o el aborto o el adulterio. No, eso ya no le... Santa Hildegarda es una gran santa, escribió de medicina, en teología se adelantó a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Música, una gran santa, Hildegarda Virgen. Pero ahora las cosas, el sofisma y la farsa y la mentira, pues volteamos las cosas, las enderezamos, las maquillamos y le hacemos creer a la gente, o con programación neurolingüística para poderle enseñar brujería o alguna de esas cosas, psicología transpersonal, la nueva brujería, o si no, bueno, habla de los términos, en términos unívocos y equívocos, como dicen, y empiezan a usar el lenguaje para manipular a la gente. Qué formidable libro el de Alberto Villasana, mi gran amigo, sobre Occidente, sobre lo que pasó en Occidente en el último siglo, cómo cambió totalmente, cómo se desvirtuaron las cosas, cómo se invirtieron las cosas, cómo se destruyó toda la cultura y se armó una anticultura que llaman cultura, ¿no? Uno ve en la televisión, en entrevistas, que ellos desprecian a los católicos y desprecian al señor Ordóñez porque está contra el aborto, está contra el homosexualismo, está contra la mentira, es defensor de la familia, es un buen defensor de la familia, que es lo que se ha destrozado por completo, y está defendiendo a la familia, entonces lo desprecian por bueno, ¿no? Los malos y los malos posan de buenos y atacan al bueno y le dicen malo. Estamos en esa farsa caótica del mundo de hoy. Santa Hildegarda, entonces Tolentino de Mendoza predicará y dará orientación espiritual al Papa Francisco y a altos funcionarios de la curia durante el retiro del 18 de febrero al 23 de enero de este año. Esto no me lo inventé yo, hermanos, esto me lo enviaron. Si ustedes lo pueden verificar, dice: un hereje le dará el retiro de Cuaresma a Bergoglio. Aquí está la famosa monjita defensora de los abortos y de los LGTB, a quien este sacerdote portugués, poeta, vicerrector de la Universidad Católica de Lisboa, le va a dar el retiro al Papa. Él es partidario de la monjita, comparte sus tesis, sus teorías, sus porquerías, perdón, sus santidades, porque ahora la porquería es santidad, ¿no? Yo no me imagino a San Francisco Javier o a San Pedro Clavero, a estos santos jesuitas maravillosos, San Francisco de Borja, haciendo una atrocidad de ese tamaño, ¿no? Bueno, al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. A ese respecto, me gustaría compartirles a alguien a quien yo le creo, mensaje de la Virgen Madre de Dios en Santander, Colombia, 7 de febrero del 2018. Ahora, hijo, quiero instruirte en un tema que ha sido muy desconocido para ti. Te hablaré del falso de los falsos, el que bota veneno de su boca. Es importante que conozcas, para que estés vigilante y compartas las palabras con esta Madre amorosa a todos tus hermanos, especialmente a mis hijos sacerdotes, que muchos están confundidos por tantas mareas de pestilencia y oscuridad que azotan la iglesia de mi hijo. Es pestilencia lo que estamos viviendo. Y azotan la iglesia, pero nosotros realmente descargamos las culpas en los otros. Somos malos, cometemos pecados, mentimos, pero le echamos la culpa al otro. Eso desde Adán, ¿no? Adán dice fue Eva y Eva dijo fue la serpiente y yo no fui, y todos fueron menos yo, porque no somos santos.
Y Dios nos está llamando a la santidad, al pequeño resto, al pequeño remanente, lo que va a quedar, como decía mi amigo el rabino mesiánico, que decía que en mayo se cumplía los 70 años de la fundación de Israel, y a partir de mayo comenzaría la peor para el mundo, y vendría la aparición del anomos, del hombre sin ley, como le dice San Pablo, segunda Tesalonicenses 2. Y que yo creo que a la muerte del Papa Benedicto aparecerá, porque él es el catejon, el que lo retiene. Es la palabra que usa en griego. Este personaje que hablo se llama Anatema, hijo del diablo, que abre camino a la oscuridad total encarnada, que está con la mirada puesta en la cima del mundo, ya que lo quiere gobernar y lo logrará. Reinará por 3 largos años, trayendo las pestilencias y herejías más grandes que jamás un corazón humano pudiera imaginar y mucho menos decir. Estoy leyendo una profecía a este joven el 7 de febrero de 2018. Yo le creo porque en mi apartamento yo vi 2 milagros eucarísticos. Estábamos 7 testigos, 6, no sé exacta, 6 o 7. Había una persona que había venido de Bucaramanga, salió aterrorizado. Un milagro increíble, un milagro eucarístico en mi apartamento. Fue muy lindo, muy grande. Yo no fui a contárselo, debía haber ido a contárselo a mi párroco, que es lo que debemos hacer los cristianos católicos, pero pensé, no me van a creer, y entonces me van a declarar más loco. Entonces, no, pues sí, ya tengo un doctorado en locura, de modo que podría ser otro máster distinto. Por decir la verdad, al bien lo llamarán mal, al mal le llamarán bien, el dulce lo harán por amargo, el amargo lo harán por dulce, los valores son los antivalores, ¿sí? Entonces regañaron a la Universidad Católica Pontificia Bolivariana porque le dijeron a las muchachas que se vistieran decentemente para no provocar a los jóvenes. Es que las hormonas de los muchachos no se han muerto y no se les puede dar una pastillita para que las calmen tampoco. Entonces si muestran toda la pierna y las demás cositas, entonces se alborotan los chinos y entonces vienen las acciones de agresión, las acciones de tratar de acceder a la muchacha, las provocaciones. Claro, eso es una medida prudente y una medida sana que la universidad quería tomar, y entonces gran escándalo en los medios de comunicación porque la Universidad Bolivariana les había dicho que no usaran la minifalda, que no que se vistieran. Entonces no, las mujeres se deben vestir como les dé la gana, que quítense la ropita y salgan así, no hay problema, ¿no? Porque a eso vamos a llegar, a eso vamos a llegar. Y los desmanes aumentarán, les aseguro que aumentarán, porque hay provocación. Y la hormona se mueve, y se mueve la hormona, y se tiene que mover la hormona. Entonces, si la persona no es virtuosa, si la persona no se sabe contener, si no tiene un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio de sí mismo, no se va a contener. No se va a contener. Para contenerse no solamente falta una regla de tantas que el Estado dicta todos los días y que no se cumplen, sino que falta dominio de sí mismo. Eso la da una sana y santa vida espiritual, un control de sí mismo, ¿no? Eso no existe. Y por eso mentimos sistemáticamente, maniobramos sistemáticamente, manipulamos sistemáticamente, engañamos sistemáticamente, cobramos facturas demasiado costosas, ¿no? Robamos sistemáticamente. Me acuerdo de un estudio que hicieron hace muchos años en la Secretaría de Agricultura, creo que fue en Corabastos, sobre las básculas. Midieron las básculas y encontraron las básculas alteradas, adulteradas. Total, en todas partes, ¿no? Los talleres, supermercados, ¿no? Las fábricas, todas partes. La gente del trabajo se roba las horas de trabajo, ¿no? Sí, cobra a las 8, pero trabaja 4. Entonces, estamos en eso. Al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. Estamos en eso, en ese momento, la gran farsa.
Entonces tiene que venir el Señor. Sigamos con el mensaje. Este falso hombre que abre caminos es el opositor de Juan el Bautista, que con su obediencia y amor bautizaba. La palabra obediencia es una palabra clave. ¿Quién obedece? ¿Quién obedece a sus padres? Hoy los niños tienen encaramaditos a sus papás. ¿Sí? ¿Quién obedece? ¿Quién obedece al patrón? ¿Quién obedece con alegría, fielmente, en la comunidad religiosa? Una vez me decía un buen jesuita, me decía, mire Rafael, eso que usted conoció aquí, eso no existe. Que nos levantábamos a las 4 de la mañana, que rezábamos, que, bueno, que hacíamos un examen de conciencia de 1 hora, y todo eso. Ahora nadie hace eso. Ahora cada uno vive su propia pastoral, es decir, hace lo que le da la gana, ¿no? En las comunidades religiosas también. O sea, lo que dice la Virgen de la Salet, cada hombre querrá gobernarse por sí mismo y ser superior a los demás. No hay reglas. La teología de la monjita y la teología del que le va a dictar el retiro a Bergoglio. No hay reglas. Montémonos por encima de todo, cambiemos el Evangelio, porque como no hay reglas, quitémosle a Jesús las palabras. Si alguno me ama, guardará mi palabra, ¿no? El que me ama, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama, el que guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los de Jesús y los que Jesús incorporó en Mateo 5 y 6, los de Moisés también. Los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, todo eso lo incorporó, pero pues ya eso ya no está vigente y lo estamos cambiando. Y la Biblia es inmutable porque Dios es eterno, eterno, y no cambia. Dios no se muda, Dios no se cambia, ¿no? Es inmutable. Y eso es lo que queremos hacer, coger el Evangelio y adaptarlo a la gran porquería del mundo. No solamente es irenismo, sino meterse uno en el budismo, en el yoga, en todo eso es satánico, sino meterse en el mundo, en el pecado, a la virtud llamarla bien, llamarla mal y al mal llamarlo bien. Y la virtud ya no existe, porque no existe el esfuerzo y porque los teólogos embadunaron la verdad. Durante 50 años negaron al diablo, negaron los ángeles, negaron el pecado, y empezó y le dieron piso y le dieron cabida a todo esto que estamos viviendo en este momento. Abonaron el terreno, se llama eso. Abonaron con bastante basura. La basura se descompone y abona, ¿no? Entonces abonaron el terreno, entonces ahora se puede predicar cualquier cosa y se puede adaptar a cualquier cosa. Claro que quedan algunos sacerdotes buenos y obispos, yo sospecho que sí. El pequeño remanente, el pequeño resto. Ana Catalina dice, hablando de esta época, veo miles de sacerdotes excomulgados y no lo saben. Y dice, si quedara un solo católico recto y bueno, ahí estaría la iglesia, dijo Ana Catalina. No lo olviden, la beata Ana Catalina de Emmerich, esa maravillosa monja. Entre las cosas que identificarán al falso profeta será que querrá anular la presencia, me dijo Jesús, en la Eucaristía, implantando nuevas formas y nuevos rituales que tergiversarán al verdadero y santo sentido de la Eucaristía, que es la pasión y muerte y resurrección de mi hijo Jesús, donándose al querer ser uno con todas las criaturas a través de la Santa Comunión y de su palabra. Está buena la profecía de mi amigo. Querrá cambiar las santas enseñanzas del Espíritu Santo a través de la Iglesia, queriendo cambiar específicamente el catecismo y anulando con falsos documentos la tradición de la Iglesia. Cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia, es lo que está sucediendo. Querrá cambiar las santas enseñanzas del Espíritu Santo a través de la Iglesia, queriendo cambiar específicamente el catecismo y anulando con falsos documentos la tradición de la Iglesia. Monseñor Atanasius Schneider decía hace unos días, cómo admiro yo a ese obispo de carácter santo y recto, obispo de Kazajistán, Monseñor Atanasius Schneider, decía, el que no denuncie los errores del obispo, del papa, el que sea,
Dios le tomará cuenta de eso. Dios le tomará cuenta de eso. O sea, en su juicio particular usted está abonando con su silencio, no denunciando los errores. Santa Catalina de Siena, esa mujer tan pobre y tan sencilla, fue capaz de enfrentar a un papa y lo hizo. Y no pasó nada, y fue Santa Catalina de Siena. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo soy la madre de Jesucristo, por tanto querrá quitarme de la boca y de los corazones de mis sacerdotes y de todos mis hijos, con el vil pretexto de no quitarle la dignidad, el poder y la gloria a Dios, cuando fue el mismo Señor que en su gran amor me elevó por encima de todas las criaturas, pero me hizo su esclava, su sierva, la hija del Dios increado. O sea, que eliminar la Eucaristía, quitar los dogmas, sacar a la Virgen del Rin para afuera, es decir, dejar la iglesia peladita, sin nada, en el esqueleto, peor que el esqueleto, corrompida. Entonces, quitar a la Madre de Dios también. Este falso personaje que esconde un pedazo del infierno en su interior será la sensación para todos los habitantes de la tierra. Pero según pase el tiempo saldrá a la luz su pestilente plan, que será poner en el trono de Dios al que se opone a mi Hijo. En el trono de Dios, al que se opone al Hijo. Me acuerdo de la Salet, ¿no? Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Eso es la Virgen en la Salet. Juan Pablo II la llamó la reina de las profecías. Coincide, mi amiguito, tiene 23 años, le caen hostias en unos cálices porque los que van a profanar en los sagrarios, ¿cómo será de vivo Cristo ahí en la hostia que vienen los ángeles y las traen? Y esto ha convertido a muchos sacerdotes, laicos, que han visto el fenómeno. Conozco 2, 3 sacerdotes de esos. Se han impactado mucho con eso. Sufro al ver tantos hijos míos entre esa mayoría de consagrados sacerdotes, obispos y cardenales postrados delante de esta bestia infernal dando pleitesía al diablo, que sin piedad los arrastrará al infierno. Oigan eso, los arrastrará al infierno. Monseñor Atanasio Schneider, qué buen nombre le pusieron a ese obispo, Atanasio. Atanasio luchó contra los arrianos, San Atanasio, fue obispo. Se tuvo que esconder 5 veces, fue excomulgado. Lo persiguió el emperador y el papa, ¿no? Después lo restituyeron en el episcopado. Luchó contra más del 95% de los obispos de la época que eran herejes, arrianos. San Atanasio, un santo formidable, con coraje, con pantalones. De eso ahora no hay, ¿no? Que al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Qué buen nombre le pusieron a Monseñor Atanasio Schneider, el de ahora el obispo. Se merece el nombre de San Atanasio, ese santo tan grande que luchó contra el arrianismo, se enfrentó al 95 o 98% de los obispos y defendió la fe y defendió la iglesia y la verdad. Dios bendiga a San Atanasio, que ore por nosotros y ore por la iglesia en este momento. Entonces, Monseñor Atanasio Schneider dice: el que no sea capaz de denunciar los errores del Papa o de Bergoglio o de cualquier obispo o sacerdote, Dios le tomará cuenta de eso. O sea, ahí tiene apuntadito, le echa más carbón a la candelita, ¿no? Sin frenos, llevando al culmen el plan maestro de la instrucción de la Iglesia de Dios. Pero oren, hijos, llegó el momento en que en doblar oraciones, pidiendo a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo protección y obediencia total a Él.
O sea que sí hay normas y sí hay preceptos, no lo que dice el curita que le va a dictar el retiro a Bergoglio, que no hay normas, que Dios no estableció normas ni leyes. Sí hay normas y hay preceptos, ¿no? Y bien claros, en el Nuevo Testamento son bien claros. De manera que no matarás, por ejemplo. Bueno, no cometerás adulterio. También, ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos, ni los homosexuales. Dice la Biblia, yo no tengo la culpa, es la palabra de Dios. Pero la quieren cambiar. En momento pequeño, hijo mío, que salgas a anunciar todos los mensajes que te he dado en estos años y que los tenías guardados esperando el mandato para anunciarlos, pues este mandato lo recibes hoy. Tienes que hablar y compartir a tus hermanos los mensajes que por 9 años te he dado junto a mi hijo. No tengas miedo, y el que pierda la vida en nombre de mi hijo la ganará. El que pierda su vida la ganará, y el que la gane la perderá. De manera que, si usted es católico, tenga claridad. No se deje engañar. El arcángel San Miguel te acompañará en esta misión, y en muchos países retumbarán estas palabras que yo, la capitana del ejército victorioso, está dándote. Es tiempo de la apostasía, es tiempo de la herejía, es tiempo de la desolación. Y para mis hijos es tiempo de combate, no tengan miedo. Ya cuentan con las armas del cielo, que es el Santo Rosario, la oración, el ayuno, y por un tiempo los sacramentos, porque cuando se erija este personaje, la iglesia será perseguida y no habrá sacramentos, no habrá templos. La visión que tenía un sacerdote muy amigo mío, que tuvo una visión o un sueño, no sé, cómo eran dinamitados todos los templos, destruidos. Por un tiempo los sacramentos, los amo, les bendigo. Oren por los ministros de mi hijo para que se mantengan fieles a Dios. Amén. Bueno, mensaje de la Santísima Virgen, Madre de los Jóvenes, Madre de Dios, en Santander, Colombia, 7 de febrero del 2018. Les quería compartir esto. Oremos y recemos, vamos a la Eucaristía, vamos al Santísimo, recemos el Rosario, y para que Colombia no caiga en manos de los comunistas. Acuérdese lo que esta señora camarada Imelda Daza de la FARC decía, que si Timochenko no pasa la segunda vuelta, nos iremos con Petro, claro. Ojalá que Petro nos regale esos zapatos de 2 millones que tiene, y una casita de donde él vive de 2.000 o 3 millones. Yo no tengo casa, cuéntele a Petro. La FARC apoyaría en la segunda vuelta a De la Calle, Petro o Fajardo. Los tres son camaradas. De la Calle, Petro y Fajardo, camaradas. De modo que, ojo con eso, ojo con eso. Yo personalmente conozco a Alejandro Ordóñez, sé que es un hombre probo, honesto, pulcro, inclusive sin plata, no tiene plata. O sea, es un hombre católico de verdad, no se ha robado nada. De manera que trabajemos mientras podamos, ¿no es cierto? Mientras estemos en este mundo, trabajaremos para servir a Dios, servirle a Dios, y orar, 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 orar y seguir orando. Nosotros hemos repartido con mucha frecuencia la súplica ardiente de los santos ángeles, que es una poderosa oración que el Señor le dictó a la Madre Vieterlich, la fundadora del Opus Sanctorum Angelorum, de la obra de los santos ángeles, y cuando usted la reza 7 veces se convierte en un exorcismo. Yo creo que las 200.000 o 300.000 oraciones que hemos repartido esto han ayudado mucho a Colombia, además del Rosario y del Santísimo. La Madre Teresa decía que cuando había una clínica donde practicaban los abortos, porque para la Madre Teresa sí el aborto era pecado, pero para esta monjita amiga del que le va a dictar el retiro a Bergoglio, no es pecado el aborto, ni los gays, ni esas vainas. Entonces, la Madre Teresa decía que cuando había una capilla de abortos, había una clínica de abortos, había que plantar al frente de una capilla de adoración al Santísimo, y que garantizaba que en poco tiempo se acabaría esa capilla. Se
se acabaría esa clínica de abortos. Ahora que llaman derechos humanos las eutanasias, el asesinato de los viejos, los abortos, el asesinato de los niños en el vientre de la madre, negándoles la entrada al banquete de la vida, como decía Pablo VI, lo que es abominación para Dios, y tantos asesinatos y tantos crímenes, y esta farsa de mentiras y mentiras y mentiras. Yo a veces lucho para oírle una verdad a un colombiano, trato como de pescarle alguna verdad, ¿no? Porque todos viven regular o más o menos, parece un festival vallenato esa vaina. Todos, nadie dice la verdad y nadie ni piensa lo que va a decir, ¿no? Se justifican en todos los momentos, en todas las circunstancias, ocultan, mienten, manipulan, deforman, de manera que estamos en una putrefacta sociedad. Cuando yo le decía al doctor Chavarriaga, a mi amigo Jairito, ¿qué opinas de los que profecías de Nelly Madrigal, que dice que Colombia va a ser destruida pedazo a pedazo? Me dijo, bueno, al principio me pareció un poco duro y desproporcionado, pero realmente ya estamos sobrados de méritos, no lo merecemos, nos merecemos cualquier cosa. Hace unos años me preguntaban a mí cómo se solucionan los problemas de Colombia. Dije, muy fácil, resulté profeta, ¿no? Lo dije en chiste, pero creo que resulté profeta. Le dije, 3 terremotos y una guerra civil. Ya Venezuela nos está amenazando. ¿Por qué? Porque le conviene una guerra. Claro, para salir del problema interno. Y aquí también para salir de todas esas trampas y trapisondas que hemos montado con los procesos de paz, también podría convenirnos también entonces a los políticos. ¿Por qué este pobre señor se quejaba de que entregaba los papeles y los planes de sus proyectos para ir al Parlamento, a la Cámara, sí, sus promesas, bueno, llamémoslas promesas? Creámosle un momentico, y desilusionado porque la gente no le creía, porque ya la gente no tiene capacidad de creer tampoco. Ha sido muy engañados mucho tiempo, muchos años, ¿no? Es muy difícil encontrar personas transparentes, puros de corazón, rectos de intención, que digan la verdad. Lo que un cristiano debe ser, un hombre puro de corazón, recto de intención, ¿no? Guardar los mandamientos, porque sí existen mandamientos. Dígale al padre este que le va a dictar el retiro de Bergoglio y a la monjita esa avanzada, que sí existen normas y reglas, que sí existen, pero que tratan de abolirlas ahora. Esa profecía que nos da mi amiguito de allá de Santander es verdadera, es auténtica. Yo lo conozco durante años y le he seguido las pistas y es un profeta de verdad. Es un profeta bueno, es un profeta maravilloso. Dios lo proteja, Dios le dé paz, Dios le dé alegría, Dios le dé fortaleza para cumplir el mandamiento de salir con las profecías de 9 años que ha recibido y soltarlas. Dios es muy bueno porque lo ha tenido 9 años sufriendo. Sufre mucho él, su familia, como los verdaderos profetas. Destino de profeta, suerte de profeta, decía el padre Kentenich, el de la Virgen de Schoenstatt, que tanto sufrió. Los verdaderos profetas sufren mucho. No están en la teología de la prosperidad ni de la felicidad, no. Están en la teología de la cruz. Y creen en el cielo, creen en el infierno, creen en el juicio, todo eso de las postrimerías que ahora no predican. Es muy interesante ver cómo oremos, como Benedicto decía que ahora no predican sino lo penúltimo y no lo último. Hay que predicarlo todo. Me parece que delante de Dios vamos a ser juzgados también por eso, porque conocimos la verdad y no anunciamos la verdad, sino fragmentariamente lo que queríamos que la gente escuchara, y eso en cierta forma también es mentira y es manipulación. Omitir un pedazo de la verdad es mentir también, aunque diga un pedacito de verdad.
Estamos viviendo un mundo escabroso, tenebroso, macabro, pero eso nos da una esperanza muy grande. Lucas 21, Jesús nos dijo, cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Pues ahí nos dice que tendrá 3 años largos de gobierno el impío, pero levanten la cabeza porque se acerca su liberación. La liberación está cerca. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, mis queridos amigos, estamos viviendo un momento muy difícil. Sabemos todo lo del Código de la Biblia, sabemos que estamos en la semana, los 70 años de la reconstrucción de Israel, que fueron en mayo del 48, se cumplen en mayo ahora, y dice mi amigo que conoce muy bien la Biblia, que es judío mesiánico, que ahí empieza la última semana de Daniel, o sea, gobierno mundial. Pero levantemos la cabeza, se acerca la liberación. Si queremos que las cosas se apacigüen, se mengüen, se disminuyan, no sean tan terroríficas y tan terribles, tan macabras como van a ser, de hambrunas, de terremotos, de fuego, de tantas cosas tan difíciles, de colapso económico mundial, de invasión rusa a Europa, todo eso, oremos, 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 oremos. Que no tengamos una guerra con Venezuela, que nos libre el Señor de tantas cosas, que no caiga sobre nosotros el dragón rojo, de modo que los que andan diciendo por internet que los gobiernos de extrema izquierda son muy buenos, pues mire a Venezuela y mire a Evo Morales, y mire a Nicaragua, y mire el mundo, es lo que le pasó a la Unión Soviética, o a China, que tiene 140 millones de cámaras para controlar a toda la gente, ya los tienen controladitos, 140 millones de cámaras, no le cabe a uno la cabeza, ¿cuánto vale eso? Para controlar a la gente. Oremos, oremos mucho. Santa Hildegarda, la santa buena, dice que Dios se valdrá de una nación inmunda para castigar el mundo que viene del extremo, o sea, de China. Está también en Isaías 13. Oremos mucho, llegamos a los momentos más difíciles, pero la gente está muy acomodada y no quiere creer, tiene la negación ahí a flor de piel y se niegan a creer. Los venezolanos también se negaban a creer hace 10 años o 20 años, Bolivia también, Nicaragua también, los sirios también, todo lo que estaban viviendo, los de Yemen, todos, de modo que oremos mucho porque sobre Colombia yo trato de advertir a la gente, trato de decir las cosas, aunque me digan profeta de desgracias, a Jeremías se lo decían y lo metieron en un foso, hasta aquí no nos profetices desgracias, y se cumplió todo lo que Jeremías dijo, y se va a cumplir. El libro sobre Fátima lo tenemos ya en impresión, son unas 200 páginas, en un par de semanas creo que el libro estará listo para que lo adquieran, se lo entreguen a los sacerdotes, al que quieran, el verdadero secreto de Fátima, lo que se ha venido ocultando sobre Fátima. Lo encontré de una prolija investigación que hicimos. Le doy gracias a Antonio Sochi porque su libro El cuarto secreto de Fátima me ayudó muchísimo, me dio muchas pistas, y los documentos que guardé durante años y otros libros me ayudaron mucho. El libro mío de Profecías Asombrosas y otros libros donde fui juntando, acopiando, organizando, armonizando las profecías, y parte de la crisis está en esto, en la iglesia, la historia de la iglesia y la historia de la humanidad. No se preocupen, eso dijo Benedicto sabiamente, es cierto. Y
La iglesia pasa por una horrorosa crisis. Oremos por la iglesia, oremos por los párrocos, por los sacerdotes, por los obispos, hasta por los camaradas obispos también, por todos. Y pidámosle al Señor misericordia para Colombia. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Y esta cuaresma sea tiempo de penitencia y oración y ayuno para todos. Amén.